Hola, buenas tardes, profesora. Mi nombre es Penélope de Grecia Fuentes Ramos y hoy expondré las dimensiones de la ciudadanía civil, política y social. Para comprender mejor este tema, necesitamos dar una introducción. Eh, ¿Cuál es esta? ¿Qué significa ser un ciudadano? Ser un ciudadano o ciudadana significa ser miembro pleno de una comunidad, tener los mismos derechos que los demás y las mismas oportunidades de influir en el destino de la comunidad. ¿Qué significa todo esto? Significa que ser ciudadano significa ser miembro de una comunidad la cual el Estado te otorga derechos, obligaciones, te da leyes y normas las cuales tú debes de cumplir, no debes de mm, pasar sobre encima de ellas, porque estas leyes y estas normas son para la formación de un ciudadano correcto. Hay distintos tipos de dimensiones de la ciudadanía. Hoy hablaremos de tres. Uno de ellos, y con el que comenzaremos, es la dimensión de la ciudadanía civil. ¿Qué significa o qué abarca? Esta se basa en los derechos y obligaciones relacionadas principalmente con la igualdad ante la ley y la libertad de los ciudadanos. ¿Qué significa esto? Significa que tenemos derechos los cuales nos permiten gozar de nuestras libertades que tenemos por ser ciudadanos de una comunidad. Esto significa que no seremos discriminados, ya sea por nuestra raza, por nuestro estado social, económico, por nuestras preferencias sexuales, por el culto al que le rindamos honores, eh, por diferentes tipos de pensamientos, los cuales cada ciudadano tiene derecho a tener distintos y su propio pensamiento. El artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dice, en los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución. ¿Qué significa? Que ante la ley todos somos iguales, y esto es reconocido en nuestra Carta Magna. Mismo como empezaba a explicar en la anterior diapositiva, que todos somos iguales ante la ley, el gobierno, la nación, nuestros representantes tienen la obligación de respetar todos estos derechos, porque así como los ciudadanos de una comunidad los tenemos, ellos también los tienen. Los distintos derechos de la dimensión civil se basan más que nada en las libertades que debe de tener un ciudadano, como el poder expresarse, pensar libremente. Los explicaré a detalles cada uno. Derecho a la libertad de pensamiento. ¿Qué significa este derecho? ¿Qué se nos viene a la mente? Que nosotros podemos crear nuestras propias ideas en base a nuestros criterios. Nadie impondrá pensamientos que nosotros no queremos. Nosotros podemos desarrollar nuestros pensamientos como nosotros querramos y esto se nos respetará. Asimismo, como podemos pensarlo, también podemos expresarlos a otros miembros de la ciudadanía, que es el derecho a la expresión. Podemos compartir nuestras ideas, podemos expresarlas, debatir sobre ellas libremente. El Estado no tiene derecho a impedírnoslos. Él está obligado a respetar. Libertad de asociación y organizarse. Podemos observar que cada uno de estos derechos están conectados. ¿Por qué? Porque como es primero el pensamiento, la expresión, viene el derecho de libertad, asociación y organización.
que significa que podemos juntarnos, organizarnos, ya sea para hacer un cambio social, político, económico, con una sola condición, que solo si queremos hacer un cambio de magnitud política, social, solamente podrán ser los ciudadanos mexicanos los que tengan este derecho. ¿Por qué? Porque los ciudadanos extranjeros no tienen derecho a estas libertades que nosotros tenemos. En derecho a la propiedad, nosotros tenemos derecho a gozar de las propiedades que están en nuestro territorio. Voy a explicar esto porque tal vez digamos, ay, ¿por qué no soy dueño de algún Oxxo que está enfrente de mi casa? Pues no es así. En el artículo 27 hace referencia a que el Estado es dueño de todo lo que está dentro de los límites del territorio, así sea como tierra, como agua. Estos tienen la obligación de impartirlos en los que ellos sean o crean que sea necesario, ya sea establecimientos, instituciones para uso social y asimismo contribuir a la propiedad privada de cada uno de estos miembros de la sociedad. Asimismo, tenemos otros tipos de derechos, como el derecho a la libertad de culto o religión. Nosotros tenemos derecho a rendir honores, alabar, exaltar a quien nosotros creamos, que sea, a quien nosotros creamos que sea digno de eso. Aquí en la imagen se puede ver distintos tipos de cultos o religiones. También tenemos derechos a juicios justos, que como esta división eh, se centra básicamente en dos cosas muy grandes, que es la libertad y la igualdad social política entre los ciudadanos. ¿Qué significa derechos a juicios justos? Significa que si algún ciudadano de esta comunidad ha transgredido las leyes, las normas, se le juzgará con las mismas leyes y normas que a todos los demás ciudadanos. No habrá juicios especiales, no habrá leyes impuestas para esa persona, no se crearán las leyes y las normas que están establecidas en la Constitución. Con esas mismas leyes y normas se le juzgarán a todos los miembros de esa sociedad, no porque sea una persona importante, no porque sea de raza negra o raza blanca, no porque sea con un mejor estatus social, se le va a juzgar de otra manera. El derecho aquí son juicios justos para todos por igual, porque ante la ley todos somos iguales. Asimismo, daremos inicio a otra dimensión de la ciudadanía política. Ya dije el nombre, que sí, es dimensión de la ciudadanía política. ¿En qué consiste? Consiste en los derechos y responsabilidades en asociación y participación en ejército de poder como miembro de órganos de gobierno. Es decir, que podemos participar en un cargo político o elegir quiénes serán nuestros representantes. Pero no solo eso, sino que hay más derechos y más obligaciones en las que nosotros podemos participar. En, en el artículo 39, la Constitución dice, la soberanía nacional reside en esencia original en el pueblo, el poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de este pueblo, tiene en todo tiempo inaliable el derecho de alterar
o modificar su forma de gobierno. ¿Qué significa? Que cualquier ciudadano con capacidades que estos cargos piden, puede hacerse cargo, puede intervenir, puede influir, puede participar. Vamos a hablar de los derechos de las dimensiones políticas. ¿Cuáles son uno de estos? Derecho a poder ser votado en condiciones de paridad para todos los cargos de elección popular. Así como el título o el subtítulo lo indica, nosotros podemos participar o ser parte del órgano de gobierno que rigen a nuestro estado. ¿Cómo? Desde lo más pequeño, que sería representante de una comunidad pequeña, hasta el representante de todo el país, ya sea como gobernador, presidente municipal, presidente de todo el país. Diciendo así que cualquier ciudadano es igual ante la ley, cualquier ciudadano puede ejercer estos cargos, pero con una condición, que siempre y cuando estos ciudadanos tengan las virtudes y actitudes necesarias que éstas implican, porque no solo cualquier persona, porque sí se puede postular, sino que esto pide una serie de virtudes, de actitudes que debe tener la persona que se quiere postular para estos cargos. Derecho a asociarse en el ámbito político. Tiene derecho a intervenir para el ámbito político público en condición de que solo un ciudadano mexicano pueda hacerlo. ¿Qué significa esto de que solo un ciudadano mexicano? Es como ya lo explicaba antes. Solo las personas, los ciudadanos nacidos dentro del estado, que ahora estamos hablando de México, puede participar en este tipo de asociaciones. Tiene derecho, igualmente como el primer derecho, que es que siempre y cuando tenga las actitudes y las virtudes necesarias que este cargo implica. Derecho a poder ser nombrado en un cargo público. Básicamente es poder postularse para mejorar el Estado, poder postularse para compartir sus ideas, compartir su forma de gobierno, pero igual como los otros dos, siempre y cuando tenga los requisitos necesarios para este cargo. Derecho a iniciar leyes. No solamente los representantes de nuestra comunidad, de nuestro estado, tienen derecho a iniciar, no pueden imponer, a iniciar leyes. Imponer es que solo ellos digan, voy a hacer esta ley, la pongo. No. Para eso hay una Cámara de Diputados, donde se unen si al menos el 2% de los electores pueden poner una iniciativa de ley, esta se da inicio. Pero solo los ciudadanos mexicanos tienen derecho a esto. También pueden imponer leyes los ciudadanos, no solamente los presidentes que nos representen, no. Nosotros podemos poner peticiones para iniciar leyes y que en la Cámara de Diputados los electores lleven a cabo la democracia para esta ley. Votar en consultas populares. Nosotros podemos y tenemos la virtud de tener algo que es democracia en nuestro país, donde podemos elegir a nuestros representantes gracias a
poder votar libremente en consultas populares, sociales. Podemos emitir nuestra opinión, ya sea por quién nos inclinamos. Derecho de petición. Todas las personas que sostienen el derecho de petición, donde debe ser en materia pacífica, hablando políticamente, solo los ciudadanos tienen derecho a esto. Y esto va de acuerdo al artículo 33. De materia pacífica, ¿qué significa? Que no causando alboroto en la sociedad. Derecho a formar parte de las Fuerzas Armadas. ¿Qué significa? Que los miembros mexicanos podemos formar parte de las Fuerzas Armadas para defender a nuestro país, para la defensa de la República, de sus instituciones y de sus ciudadanos. Asimismo, damos conclusión, damos final con la última dimensión, que es la dimensión de la ciudadanía social. Derechos a condiciones sociales de vida. ¿Qué significa? Atiende a necesidades humanas de vida de los ciudadanos. Se refiere a la justicia social que debe haber en el Estado democrático, que el Estado le garantice una justicia social y un nivel de vida digno a todos los individuos. ¿Qué significa? Esto nos da los derechos que debemos tener solo por nacer o por ser miembros de una comunidad, ser ciudadanos de una comunidad. Como así el Estado garantizar un estado de vida digno para que sus miembros no vayan subsistiendo día con día. Derechos de la dimensión social. Como decía, que son básicos para la subsistencia de los ciudadanos de una comunidad, como lo es la vivienda, la educación y el trabajo. La vivienda. ¿Qué significa derecho a la vivienda? Derecho a la vivienda significa tener un lugar donde nosotros podamos residir, donde nosotros podamos ser, donde nosotros podamos tener nuestra familia, podamos estar a salvo. Educación, derecho a la educación. El derecho a la educación significa que nosotros tenemos derecho a, a, a ¿cómo lo explico? Donde nosotros tenemos derecho a recibir una educación, una formación de forma gratuita, donde tenemos derechos a cursar el preescolar, la primaria, la preparatoria, la universidad de forma gratuita y obligatoria para todos los miembros de esta comunidad, donde tenemos derecho a formarnos secularmente desde que somos pequeños y desde que nacemos en un estado que nos brinde estos beneficios. Derecho al trabajo. Tenemos derecho a trabajar por nuestra subsistencia, derecho a trabajar por nuestro beneficio, derecho a trabajar por nuestra voluntad, derecho a poder nosotros ganarnos nuestro propio dinero. En el artículo 61, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Los Estados partes en el presente pacto reconocen el derecho de todas las personas al goce de las condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias. Nosotros podamos tener un trabajo
que no sea explotando a los ciudadanos, sino un trabajo con un beneficio, un salario justo. Asimismo, como esta dimensión social nos da derechos, también nosotros tenemos obligaciones, como lo son el pagar los impuestos. Todos pagamos impuestos por tener una casa, pagamos impuestos por tener un negocio, pagamos impuestos por comprar algo, en todo tiempo pagamos impuestos. Y el Estado es el que decide a dónde se van estos impuestos. Eh, puede ser en más escuelas, puede ser en más viviendas para beneficio social, puede ser en más instituciones que den trabajo a la sociedad. Estos dos van relacionados o tomados de la mano los unos a los otros para poder llevar a cabo esta dimensión. Tenemos esta obligación de pagar impuestos para que el Estado y los ciudadanos puedan tener una sociedad estable, una sociedad soberana. Y con esto doy por finalizado las dimensiones de la ciudadanía. Sin más, gracias por su atención. Esto es muy importante de saberlo, porque muchos mexicanos estamos ignorantes en este tema. Muchos mexicanos que día a día sufren las desigualdades, ya sea política, social, económica, cultural, no saben valer sus derechos, no saben cuáles son sus obligaciones, no saben cuáles son sus leyes y normas que los rigen. No tienen idea de estas dimensiones en las cuales tienen distintos derechos que solo por nacer miembros de una sociedad ya vienen con ellos. Eh, la clase que subió maestra me instruyó mucho, me, me ayudó mucho a poder preparar esta presentación y a poder darme cuenta de los derechos que tengo. Me gusta saber cuáles son, por qué los tengo y, y que solo por el hecho de nacer miembro de una ciudadanía como ahora lo es la mexicana, tengo distintos derechos que yo debo ejercer, que libremente puedo llevarlos a, a, la práctica, por así decirlo. Y que esto forman la, la calidad de ciudadanos que hoy en día no hay. Que esto forma parte de la formación de los ciudadanos de este estado, que debe ser, ¿cómo se dice? Debe ser buena, debe ser beneficiaria, debe ser respetando las leyes de esta sociedad. En donde yo vivo, no, no los conocen, no conocen sus leyes o no conocen sus normas. Y sin más que decir, muchas gracias por su atención.